voy a aprovechar que he quedado para hacer un vídeo de mi maquillaje diario. ¡Ay, el foco! Yo para hacerme las cejas uso un jabón en pastilla, que se está muy usado. Y si vas a comprarte uno, mejor que sea jabón transparente, que no sea un jabón de estos de color verde, blanco, tal, porque yo usaba al principio uno blanco y se veía luego en las cejas. Un gupillón, este está muy usado. Yo los compré en AliExpress, que hay un paquete de 100 por 1 euro. Deces el gupillón y haces así y peinas la ceja como tú quieras. Lo bueno de esto es que luego cuando se seca se quedan tiesas, es como si fuera un gel fijador. Yo lo que hice ha sido depilarme la colita, porque me acuerdo que estuve haciendo maquillaje. Me acuerdo que la colita me está molestando muchísimo. Y aparte a mí me gustan mucho las cejas que son así rectas. Y dije, pues me la depilo. Y oye, contenta. Después de hacer esto, lo que hago es rellenar un poquito los huequitos con sombra. De este paletón, que no uso nunca, pero es que solo uso la sombra de las cejas. La verdad, me encantaría deshacerme de ella, que es muy bonita, pero es que no la uso. El único color de cejas que me gusta es de esta paleta. Y a veces este. Intento no poner mucha sombra porque si no se quedan las cejas como muy fuertes, ¿no? Y con el color más oscuro que me hago un poco la colita. O sea, es recta, pero un pelín, una colita chiquita. Y ahora con el corrector limpio un poco la ceja y me hago una base en el párpado. Y así ya tengo la base para las sombras. Voy a sellarme el corrector. Voy a ponerme sombras muy claras o muy parecidas a mi tono de piel. Ahora toca el eyeliner. Si tienes el ojo encapuchado, lo que pasa con tu párpado... Estaba editando este vídeo y he descubierto que no tengo el ojo encapuchado, lo tengo almendrado. No sé qué ojo tengo, o sea, no sé si lo tengo encapuchado o almendrado, pero bueno, digamos que también vale para ojos encapuchados este tutorial, pero bueno, también vale para almendrados. Estoy buscando fotos y creo que el ojo almendrado como que se aplica más a mis ojos. Adiós. Esto de aquí es como que te va tapando un poco la cuenca. Es que no lo sé explicar. Toda esa grasita, conforme pasen los años, te va a ir tapando en la cuenca. Entonces, si yo tuviera el ojo así estirado, en plan, como si esta grasa no la tuviera, digamos, y ya no hay este pliegue, digamos, entonces me podría hacer un eyeliner normal. Hay un vídeo de una youtuber, Cindy no sé qué, que tiene un vídeo que lo explica muy bien. Lo que yo hago es hacerme el eyeliner mirándome de frente al espejo. Si te lo haces mirando así, cuando te hagas el eyeliner se verá muy bien, pero cuando mires de frente, que es básicamente como estás siempre, se va a ver distinto. Entonces es mejor que lo hagas directamente de frente. Yo el que más mi favorito es el Epic Liner de NYX. O sea, lo único malo es que en lugar de filtro, o como se diga, es como de pelitos. Entonces si lo cierras mal, como que se doblan. No sé si se ve. Yo lo que hago es empezar desde fuera para adentro. Lo que hago es
También es verdad que aprendí en un vídeo de la youtuber que he dicho que el ojo encapuchado no es el mismo cada día. Yo sí es verdad que había días que decía, jolín, ¿por qué no me sale bien el eyeliner? ¿O por qué me salen tan distintos? Y es porque depende del día lo tienes como más encapuchado o menos encapuchado. Y flipé con eso, porque es como, wow. Entonces yo la miro para el centro, para adelante y se ve. Bueno, luego lo pongo así y hay un hueco. Es eso, esto es como la base. Y luego lo uno. Me ha salido muy gordo, ¿no? Bueno. Hostia, me ha salido gordísimo, voy a cambiarlo. Ah, genial. Me encanta usar eyeliners waterproof porque ahora pasa esto. Hay algo que me hago siempre, que es el piquito de aquí. Lo que yo hago es como mantenerlo plano, en plan así. Y lo que voy a hacer ahora es algo que he añadido a mi rutina, que es algo que jamás pensé que haría, porque siempre dije que lo odiaba. Bueno, no lo odiaba, pero que no me gustaba nada porque hacía mi ojo más pequeño. Me acuerdo que estaba obsesionada con tener un ojo grande. Es ponerme eyeliner o, bueno, o sombra negra o lo que sea en la línea de agua. Entonces lo que hago es como difuminar un poquito, pero aquí arriba lo difumino un poquito para que no sea tan brusco. Y a veces también me lo hago aquí. Es que me da como miedo. Y también lo intento difuminar un poquito a ras de las pestañas. Y lo que hago luego es coger una sombra o negra o marrón oscurita y me pongo un pelín de nada a ras de las pestañas de esta paleta. Voy a usar esta máscara, voy a estrenar, que me la regalaron por Navidad, que era un pack de un pintalabios y esto de Givenchy. Y es bonito, o sea, es súper bonito el packaging, súper chulo. Suelo combinar dos, nunca uso una sola. Suelo usar una y luego otra que me guste mucho o algo así. Y también uso esta. Mira. Odio esto. Muchísimo. Pues ahora me voy a hacer la cara. Este corrector, que me gusta mucho, o sea, es de Essence Camouflage Concealer Healthy Glow. Este no es mate, este es el Healthy Glow, pues eso, que no se queda mate. Porque yo tengo la piel sequita. Entonces, a mí las cosas mate no me gustan. Y ahora me pongo un poco de BB Cream de Kiko. A mí me gusta mucho, la verdad. No tiene mucha cobertura y tiene protección solar del 30. ¿Del 30? Hostia, muy bien. Y lo mezclo todo. O sea... Y luego, aunque a mí me guste mucho el efecto, a mí me gusta mucho el efecto glow, pero aún así me pongo un pelín
de polvos. Que estos polvos yo creo que toca cambiarlos, ¿eh? Están como solidificados. No sé. Pero bueno. Yo me pongo aquí, como en el pómulo. Porque aquí, no sé, me cambia la cara mucho y no me gusta. Es que es como... al ser en crema es como más natural. Un poco se intuye, un poco. Acá. Un poco aquí. Se ve la marca de la uña. Qué rabia da cuando eso pasa. Y faltan los labios. Yo me suelo poner un tono un poco nude, pero voy a ponerme este, que es muy mono, que es el que iba con la máscara que enseñaba antes. Es súper chiquitín. Es esto. Es súper pequeño. Súper mono. Es un rojo. Es bonito. Yo lo que hago es eso, es ponerlo en el centro y difuminar. ¡Wow! No sé si me gusta o no. Me lo he quitado y el producto que se ha quedado me gusta. Es que creo que como llevo mucho eyeliner aquí pues un poquito menos queda un poco mejor.